Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... Es sumamente importante reflexionar, ponerle atención a la gestación de una modalidad de neofascismo en la República Dominicana. Las crisis sistémicas del capitalismo que ponen en riesgo la dominación de las élites capitalistas en una fase determinada de su existencia, generalmente han generado tendencias hacia la creación de fuerzas ultraconservadoras de corte fascista. El nazifascismo europeo, que luego se extendió a otras regiones del planeta, surgió en el curso de la gran crisis europea de la década de 1930, previo a la Segunda Guerra Mundial. Ese tipo de corriente reaccionaria se nutre de todo lo conservador, absolutamente todo. Racismo, supremacía de un determinado fenotipo humano, supremacía blanca en sentido general en Occidente, xenofobia, odio a los emigrantes, fundamentalismos religiosos de diferentes sectas, nacionalismo extremo, chauvinismo, patriarcado machista, todos los antivalores del patriarcado machista, caudillismo, autoritarismo o despotismo tradicional acumulado con diferentes modalidades según cada sociedad, homofobia, rechazo a la libertad de opción sexual, adultocentrismo, es decir, una especie de dictadura contra los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, la sociedad girando alrededor del adulto macho, militarismo, ecocidio, es decir, maltrato a la naturaleza para acumular riqueza, neoliberalismo que potencia el egoísmo. A nivel mundial, ahora estamos ante una crisis múltiple del sistema capitalista occidental, que se va configurando como una crisis de decadencia de la civilización burguesa. Esta crisis es integral, no solo tiene una o dos expresiones. Ella se manifiesta como crisis económica, social, urbanística, ambiental, político-institucional, ético-moral, militar y de existencia misma del planeta. Una crisis de existencia del planeta. El capitalismo se torna ahora más destructivo que nunca y más violento. Recurre a la violencia en medio de sus debilidades, de su crisis, del temor a ser desplazado, y lo emplea como un medio de resistencia, de permanencia. A la vez que el sistema imperialista occidental, que tiene como centro a Estados Unidos, declina, decae, se debilita su hegemonía en el mundo, se fractura internamente en los países imperialistas y entre ellos enfrentan desafíos frente a las potencias emergentes, aquellas que tienen posiciones alternas, distintas, crecen sus contradicciones internas, se desatan nuevas rebeldías crecientes de movimientos muy diversos, que surgen de las opresiones y discriminaciones diversas
bajo la dominación agresiva del capital. En esos contextos se reactivan las corrientes neofascistas que estuvieron considerablemente reducidas, marginadas en etapas anteriores de expansión, de desarrollo capitalista, de relativa estabilidad de su dominio y de fuerte hegemonía. Se reactivan y se expanden a través de las sumas y articulaciones de esas diferentes fuentes ideológicas mencionadas, fuentes conservadoras, ultraconservadoras, ahora con mejores caldo de cultivo para prosperar. Eso explica el fortalecimiento de las ultraderechas y su reconformación como neofascismo que articula, une, hace confluir y potencia todas las opresiones e incorpora discurso populista que le facilitan convertirse en partidos y frentes con fuerte influencia de masas. Eso no está generalizado, pero ya hay ejemplos destacados. Entre ellos, ese tipo de fuerzas como la que impulsó Le Pen en Francia, el partido Vox y la parte más extremista de derecha del PP en España, el neofascismo austríaco, el trumpismo, porque esto marca un nuevo momento, porque es un salto, la creación de una fuerza electoral y de masa, fuera de lo electoral también, de corte neofascista, bajo el liderazgo de Donald Trump, que presiona todo el espectro político que está frente a él, incluyendo de manera muy destacada, presiona al Partido Demócrata y a los neoglobalistas, que se corren cada vez más también a la derecha, lo que le da más campo al neofascismo. Trumpismo en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, el partido de Uribe y de Duque en Colombia, el macrismo en Argentina, muchos movimientos de extrema derecha bajo la dirección de capitalistas, de grandes empresarios ultraconservadores, el neopinochetismo con Piñera y compañía en Chile. Ese fenómeno, propio de la decomposición actual del capitalismo, no es exclusivo de esos países que he mencionado. Incluso países de niveles más bajos de capitalismo muy tardío, países como el nuestro tienen ya presencia en fases iniciales, en procesos de gestación de esos componentes del neofascismo. Algunos de estos componentes ya muy extendidos, peligrosamente extendidos. Ellos están estimulados además por ese auge de esas diferentes modalidades de neofascismo en el exterior y especialmente dado la gravitación de la ideología y la cultura estadounidense, del estímulo que da la corriente, el movimiento trumpista de Trump, que ya toma grandes áreas del partido republicano. El racismo anti-haitiano, esa es una fuente nutricia de envergadura, la xenofobia, que también es vinculante, es especialmente el rechazo a la emigración haitiana.
El machismo tradicional que se ha reforzado en la cúpula de la iglesia a partir del crecimiento también del movimiento feminista y de mujeres con sus demandas antipatriarcales. La cúpula de la iglesia, la institución más patriarcal en la historia reciente, refuerza esa línea. Y se ha puesto de manifiesto esto en el tema de las tres causales. El conservadurismo religioso en general, con una incorporación creciente de sectas religiosas, de representantes, de pastores, algunos, la mayoría de ellos negociantes con las propias religiones, que incursionan en las políticas, que se introducen en los partidos tradicionales, pero además la base histórica, ideológica del trujillismo, del neotrujillismo, del caudillismo, que tiene expresiones ya dispersas por sus divisiones, pero presentes y con una capacidad contaminante del sistema de partidos en el PRCC y todas las derivadas, incluyendo el ranfismo, todavía no son una corriente, no podemos hablar de una fuerza articulada, todavía no son una corriente, un torrente en grande, pero han avanzado. Está en gestación ese proceso. De ahí la trascendencia de crear conciencia colectiva para enfrentarlo. Crear conciencia sobre los peligros que entraña el neofascismo y especialmente su fortalecimiento mediante la articulación de todos esos factores. Urge reaccionar. Hay que enfrentar esas concepciones desde todas las fuerzas alternativas a la mayor intensidad posible. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer